Buenos días a todos. Damos comienzo a la presentación del acuerdo de financiación de la próxima fase de crecimiento de Making Science. En esta presentación se va a facilitar información sobre Making Science en relación al acuerdo de financiación alcanzado con SOPEF y a revisiones, planes, objetivos y demás aspectos relacionados con la actividad y situación actual de la compañía. Asimismo, la información relacionada con hitos o eventos futuros no representa garantía de cumplimiento y está sujeta a cambios de estrategia o circunstanciales. Por último, esta presentación y las preguntas y respuestas que se lleven a cabo pueden contener información no auditada, pero pública, y en ningún caso constituyen oferta de compra, venta o intercambio de acciones. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden hacer preguntas a través del módulo de preguntas y respuestas situado en la parte inferior de la pantalla y las resolveremos al final de la presentación. Muchísimas gracias. Damos paso a nuestro fundador y CEO, José Antonio Martínez Aguilar. Muchas gracias, Mónica, y bienvenidos a todos a este evento de presentación de la financiación, de la inversión obtenida por SOPEF, financiación de la próxima fase de crecimiento. Creo que es un hito muy importante para Making Science. Como saben, como se anunció ayer, Making Science y SOPEF han llegado a un acuerdo para invertir hasta 40 millones de euros en los próximos 2 años. De hecho, la primera inversión ya se produjo hace 2 días, de 5 millones de euros por parte de SOPEF y de 2,5 millones por parte de Making Science Group en nuestra filial, la filial más grande de nuestro negocio, de 2,5 millones, de euros. Pensamos que ese es un acuerdo muy importante y estratégico para Making Science porque nos da la posibilidad de seguir creciendo, eventualmente tener la pólvora, ¿no? Tener los recursos para, en el caso de que aparezcan oportunidades de M&A en el futuro, ser capaces de tener los recursos necesarios con equity, no con deuda, que nos permitan acometer planes de crecimiento. Por supuesto, Making Science ha publicado un guidance que está respetando, que es un guidance que se ejecuta con los recursos generados por la compañía, y pensamos que la inversión de capital adicional en la filial más grande y la filial además que hace más compras, pues nos da mucha opcionalidad de cara al futuro para crear más valor y crear muchísimo más valor para los accionistas, ¿no? De hecho, el hecho de que la inversión se produzca en una de las filiales, pues no produce ninguna dilución a los accionistas actuales. Me gustaría comenzar hablando de las líneas de negocio. ¿Cómo se divide Making Science? Making Science es una compañía que en 9 años pues, ha tenido un crecimiento muy fuerte, ha hecho mucho M&A, ha crecido mucho internacionalmente y ha desarrollado muchos negocios. La digitalización es un mundo muy fértil en el que hay muchas oportunidades de crecimiento. La compañía comenzó con un foco muy fuerte en marketing digital y data, pero posteriormente se desarrollaron nuevas oportunidades, por ejemplo, la nube, ¿no? La nube en el año 2017-18, especialmente la Google Cloud Platform, pues era algo muy, muy incipiente debido a la innovación tecnológica, y Making Science decidió apostar por ella y hoy ha generado un negocio muy relevante en la nube. De hecho, hemos sido este año nominados como el Service Partner of the Year en Iberia por Google, o sea, somos el mejor partner de Google Cloud en servicios en España y Portugal, ¿no? Y se ha desarrollado pues gracias a la digitalización y al crecimiento de Making Science. Y bueno, también en este proceso pues hemos generado más valor vía productos, ¿no? Vía desarrollo propio como Gauss o como Trust Generative AI o como la compra de AdMáquina, y también una inversión táctica, ¿no? Como ocurrió con la compra de Ventis hace 3 años. Estamos en un entorno que es la digitalización, que crece orgánicamente. En los resultados del primer semestre pues crecimos un 20% y llevamos 9 años creciendo por encima del cerca del 30% en tasa compuesta. Y bueno, hace un año tomamos la decisión de reestructurar la compañía en líneas de negocio. ¿Por qué? Pues porque lo que en un principio era una semilla dentro de la compañía, pues se había convertido en un negocio en sí mismo, y pensábamos que debía tener su propio plan de crecimiento. Al principio todo venía de Making Science Group y acometimos el proyecto de desarrollar las líneas de negocio. Y bueno, de hecho, en los resultados del año 2023, pues había bastante gastos no recurrentes asociados a este proceso de normalización y reestructuración
corporativa en líneas de negocio, ¿no? Y bueno, terminamos el año 2023 pues, con una estructura, con una matriz, que es Making Science Group, que es la compañía listada, y con 4 líneas de negocio, y la matriz pues prácticamente no tiene ningún negocio, simplemente tiene servicios centrales como finanzas, marketing, recursos humanos o informática, que da servicio a las diferentes business lines, ¿no? Eso por un lado nos da claridad desde el punto de vista de crecimiento, recursos, son diferentes asset class. Las agencias digitales pues cotizan o se producen transacciones a unos ciertos múltiplos, las compañías de ciberseguridad tienen otros múltiplos y las compañías de SaaS pues otros diferentes, lo mismo que los e-commerce de luxury. Y bueno, este proceso lo desarrollamos porque pensamos que iba a ser una ventaja de cara al futuro para oportunidades de eventualmente pues, de vender algún negocio que decidiéramos que no era estratégico, que había llegado el momento en que estaba en el punto correcto, ¿no? Para la venta, o que hubiera oportunidades de encontrar socios estratégicos que nos permitieran crecer. Lógicamente, el tener esta estructura nos da opcionalidad, que yo pienso que es lo que hemos conseguido. Y la opcionalidad se muestra cuando aparece la oportunidad, ¿no? Y la oportunidad aparece en función del contexto económico, geopolítico y muy variado, ¿no? El contexto económico en el que estamos en la actualidad, pues ese es un entorno de tipos de interés altos que aunque se van a mantener higher for longer, ¿no? Van a seguir altos en el tiempo, lo que hace que la deuda siga siendo cara. Making Science en su crecimiento, en su fase 2 en el crecimiento internacional, pues utilizó mucho la deuda para crecer cuando estábamos a tipos del 0 o del 0,5%. Y lógicamente, pues hoy financiar, también lo hicimos con el bono, ¿no? Que en aquel momento pues era un 5,5% de cupón, de tipo, pero ahora financiarse en mercados de una compañía como Making Science, pues tiene que financiarse al 12%, este tipo de interés, ¿no? Si pensamos en convertibles o en otro tipo de instrumentos. Entonces la deuda, desde el punto de vista de crecimiento, pues está limitada, ¿no? Tenemos esta estructura de líneas de negocio y Making Science también está en un proceso de desapalancamiento. La compañía se endeudó durante los años 20 al 23 para construir su activo, compró muchas compañías, desarrolló mucho su software para poder competir y para conseguir masa crítica a nivel internacional, y ya desde el año pasado estamos en un proceso de desapalancamiento. Y bueno, se han publicado en otras presentaciones pues nuestros calendarios de amortización de la deuda, ¿no? Incluido el sindicado y el bono, ¿no? Pues que el sindicado pues es a 4 años, como anunciamos recientemente, la deuda bancaria que tenemos y la deuda correspondiente a los earnouts de las compañías que hemos comprado en 2021, y toda esa deuda termina de pagarse en el año 27. La compañía en el año 27, si nos ceñimos al guidance, ¿no? Que tenemos un rango de 24 27 millones de euros, pues será una compañía que no tendrá deuda, fundamentalmente, ¿no? Cuando estamos en esta situación nos preguntábamos cuál es la mejor forma de crecer en este entorno, y por lo que he dicho anteriormente, el crecimiento vía deuda pues tiene complicaciones, ¿no? Por los elevados costes que tiene la deuda asociado al riesgo. Y bueno, la compañía, como decía, tiene un plan de ejecución para ejecutar su guidance fundamentalmente orgánica y relacionado con la ampliación de capital. Y cuando pensábamos en crecer, pues teniendo esta opcionalidad al tener la estructura de líneas de negocio, pues surgió la oportunidad de un fondo, ¿no? De un fondo de equity. Y lógicamente hay muchos fondos de equity. Hay fondos de equity con una orientación a largo plazo, fondos de equity con una orientación de construir y vender rápidamente. Y bueno, pues vimos en SOPEF la oportunidad de un fondo que nos puede ayudar a crecer, y ahora entraremos más en los detalles, ¿no? Como decía, la opcionalidad muestra su valor con la oportunidad, y la opcionalidad la construimos teniendo una estructura de líneas de negocio, ¿no? Donde Business Lines, la agencia digital, tiene ahora mismo el 65% del margen bruto y el resto de Business Lines es un 35%. Si pensamos hace 5 años, Business Line 1 era el 100% del margen bruto de Making Science, y probablemente si nos vamos dentro de 5 años, pues Business Line 1 ha pasado de ser el 100 al 65%, pues probablemente el resto de Business Line representen cerca del 50% en el futuro, ¿no? Y tenemos que tener la capacidad de financiar el crecimiento
de la compañía, tanto por fondos generados por las operaciones, como con deuda y como con capital, de modo que maximicemos la oportunidad de negocio. Aquí vemos más detalle de las business line que comentábamos anteriormente, la agencia digital, que internamente la llamamos como BL1, Business Line 1, la consultora de la nube y de ciberseguridad, que es BL2, Swift, el BL3, que es donde agrupamos nuestra tecnología y nuestros productos, AdMáquina, Gauss y Trust Generative AI, y BL4, que es la sociedad donde tenemos los activos de diversificación, fundamental Ventis. Como vemos, BL1, que es la sociedad que tiene el 65% del margen, que es una subholding, es una sociedad limitada, Making Science, Marketing and AdTech, que en el proceso de reestructuración del año pasado se constituyó y se hicieron todas las operaciones corporativas necesarias para que fuera propietaria del 100% de los activos que son agencias de marketing digital, pues es la mayor parte. Y bueno, como se puede ver también, pues ha sido la compañía de todas las adquisiciones que ha hecho Making Science en los últimos 9 años, que hemos hecho 17 compras en los 9 años, primero solo en España y luego internacionalmente, pues es la compañía que para crecer ha necesitado comprar más compañías, desde Crepan Texas en España, Nara Media en Inglaterra, Celsius en France, Loyal en France, OmniaWeb en Italia, Local Planet, el JV en Inglaterra, todo el grupo nórdico, el Pilot, el Joint Venture, e incluso Making Science Unipersonal y Making Science Digital Marketing. Como vemos, el crecimiento de BL1, de la agencia digital, se ha basado mucho en la compra de compañías. Y luego entraremos en esta categoría también los competidores globales como Jellyfish, como Brainlabs, como Monks han tenido un proceso de compra de compañías muy agresivo. Como decía al principio, el base plan de Making Science es el crecimiento orgánico y entregar nuestro guidance al mercado, como ya hemos anunciado repetidamente en anteriores webinars, pero la división BL1 es una sociedad que para crecer y para seguir creciendo potencialmente, pues hay una oportunidad de M&A. ¿Qué ocurre en el mercado de M&A en la actualidad y en los últimos 2 años? Pues ha habido una compresión de los múltiplos de las compañías en las adquisiciones. Y vemos pues, el tracking de diferentes compañías que hacen compras de compañías, pues los múltiplos han bajado pues, de 2 a 3 veces, ¿no? Compañías que se vendían a 9 veces, pues se venden a 6 veces, compañías que se vendían a 10 veces se venden a 8 y compañías que se vendían a 7 veces el EBITDA se venden a 5. Y nosotros también sabemos esto por la cantidad de oportunidades que recibimos de compra y pensamos que este entorno va a continuar durante los próximos 24 meses. ¿Por qué? Porque está muy asociado a la situación económica, al crecimiento y está muy asociado a los tipos de interés y al coste de financiación. En ese sentido, pensamos que hay una oportunidad de crecer, lógicamente, con mucho tiento comprando compañías con el instrumento financiero adecuado. Como decía, no pensamos ni que la deuda ni que los convertibles sean el instrumento adecuado, ni tampoco que sea ampliar capital a nivel del holding con una dilución muy grande para los accionistas actuales, ¿no? A los múltiplos que cotizamos. Y pensamos que el capital inyectado en BL1 es la mejor opción que tenemos, lógicamente con el buen partner. ¿Qué ocurre cuando hablamos de los partners? Pues hay muchos tipos de partners. Hay partners que tienen un perfil más industrial y hay partners que tienen un perfil más financiero. Y bueno, pues puede haber muchos partners y muchos fondos en el mundo y puede haber alguno que haga match y que además quiere invertir contigo. Y es lo que ha ocurrido realmente con Sopef. Se ha unido la opcionalidad que tenía Making Science de tener una estructura de business lines con pues un tipo de fondo que invierte en crecimiento, invierte en internacionalización y pensamos que es una inversión perfecta. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, desde el punto de vista de la estructura financiera de Making Science, como decía anteriormente, Making Science está desapalancando con el crecimiento orgánico de la compañía. Al final del año 27 habrá pagado toda su deuda, incluido el sindicado, incluyendo toda la financiación bancaria, y en el 28 pues básicamente es una compañía libre de deuda. El financiar durante los próximos 4 años vía capital es la mejor opción desde el punto de vista de riesgo-beneficio.
Entrando un poco más en detalle de qué es SOPEF. Pues SOPEF es un fondo institucional e industrial. Es un fondo institucional porque los promotores son la Oman Investment Authority. Todos los fondos soberanos tienen un horizonte de inversión muy a largo plazo. Y por otro lado está Cofides, cuyo objetivo fundamental es el desarrollo de la exportación de compañías españolas. En ese sentido, Making Science pues es una compañía que hace perfecto match con este fondo, ¿no? Y bueno, si vemos los criterios de inversión que tiene SOPEF, pues promover la internacionalización, que sean compañías españolas con un ticket de inversión de 7 a 30 millones, un EBITDA superior a 3 millones, siempre con participaciones minoritarias, con estrategias de salida flexibles y hasta 10 años de inversión. Y bueno, si vemos las compañías en las que ha invertido, pues es una compañía variada, pero bueno, fundamentalmente compañías españolas que buscaban era crecer internacionalmente, que es lo que quiere hacer Making Sign, específicamente en la división BL1. Porque si pensamos en el resto de las divisiones, por supuesto el e-commerce, en un e-commerce no necesita expandirse con oficinas ni con compañías internacionalmente. Una compañía que es SaaS, que es de software, puede crecer desde un core central con distribución vía Internet, y una compañía de ciberseguridad y de la nube necesita muchísimos menos presencia física en mercados que la que requiere pues BL1. De hecho, en la prueba de las adquisiciones que hemos hecho en estos años para conseguir la presencia física es donde se valida la hipótesis de las necesidades de presencia física que necesita una compañía como BL1, ¿no? Nuestra agencia digital. Un segundito. ¿Cuál es la estructura de la operación? Como decía, BL1 es la agencia digital de Making Science, donde concentramos la mayor parte de nuestros activos y el 80% de las adquisiciones que ha hecho Making Science. Antes de la inversión de SOPEF, el día 29 de julio, pues Making Science Group era propietaria del 100% de las acciones de la sociedad. Es una sociedad limitada, en ese momento era una sociedad unipersonal. Y según el acuerdo de inversión que tenemos con SOPEF, pues SOPEF ha obtenido pues un 10,53% de las acciones, que a nivel de valoración pues es equivalente a la valoración del equity que hicimos en la ampliación de capital a 7,665 euros a nivel holding. O sea, es una inversión en una subholding a una valoración equivalente a la del total, ¿no? Cuando en el total, como decía anteriormente, hay asset class que se valoran a múltiplos mayores. Dentro del acuerdo de inversión y del pacto de accionistas se contemplan dos ampliaciones de capital adicionales en las que Making Science también puede participar, tiene la opción, pero no la obligación de participar, en la que SOPEF, como veremos más tarde, con unos criterios de inversión mínimo, está obligado a invertir 10 millones de euros primero y 5 millones de euros después. Y en función de las valoraciones, como veremos más tarde, las valoraciones de la entrada de la siguiente inyección de capital se fijan a 10 veces el EBITDA del año anterior, pues llegaríamos a unos rangos de participación a final del año 26 del Making Science Group, tendría del 75 a un 82%, y SOPEF de un 18 a un 25%. ¿Vale? Y lógicamente, pues tanto Making Science Group como BL1 pues son unas sociedades muchísimo más capitalizadas, ¿no? El calendario, desde un punto de vista, ya veremos cómo utilizamos los fondos, ¿no? El capital nuevo que entra dentro de la compañía, pero desde el punto de vista de estructura de balance, solidez de balance, pues con una solidez de balance mucho mayor y unos ratios de endeudamiento mucho mejores, ¿no? El calendario de inversiones pues es el siguiente. La primera ampliación que ya se produjo el día 30 de julio. SOPEF invirtió 5 millones de euros y Making Science, la matriz Making Science Group, invirtió 2,5 millones de euros. Como consecuencia, pues SOPEF tiene un 10,53%. En el primer aniversario, o sea, hasta el 30 de julio del año 2025, pues SOPEF tiene que invertir 10 millones de euros y Making Science tiene la opción de invertir el grupo, el holding, de 0 a 12,5 millones de euros a una valoración de 10 veces el EBITDA de 2024, ¿no? Aquí vemos uno de los primeros beneficios del acuerdo, en el sentido que SOPEF está valorando
pues una parte de Making Size Group, el 65% del negocio, a 10 veces el EBITDA en su entrada en, en 2025, y la compañía pues ahora mismo está a múltiplos menores en el mercado, que es, bueno, todos sabemos que en el mundo de los small caps pues lleva también 2 o 3 años en el que las valoraciones de las compañías no se corresponden muchas veces a los fundamentals, ¿no? Y posteriormente, pues en el segundo aniversario, antes del 30 de julio del año 2026, pues OPEF invertirá 5 millones de euros y Making Sense tiene otra vez la opción de invertir de 0 a 5 millones de euros, ¿no? La inversión total sería de hasta 40 millones de euros con un mínimo de 22,5 millones, ¿no? Si Making Science, por las razones que la compañía considere en ese momento, decidiera no invertir, ¿no? Y lógicamente, pues como en cualquier fondo, es un fondo de crecimiento, pues siempre hay unas formas de salida, ¿no? De recompra de las participaciones del tercer a quinto aniversario. En ese sentido, pues Making Science tiene la opción de recomprar la compañía en el año 2027, aproximadamente el 30 de junio del 27, ¿no? Una vez formuladas con el EBITDA correspondiente al año 2026, también el 28, en 2028 y en 2029. Como decía anteriormente, la compañía en el año, la recompra, la primera opción de recompra de las acciones de SOPEF, si eventualmente Making Science decidiera hacerlo. Bueno, SOPEF es una compañía y, bueno, MCH en este caso es un grupo industrial que ha demostrado su interés en el largo plazo. Bueno, pues Europastry, ¿no? Una compañía que es de la que se habla últimamente mucho, pues llevan 14 años construyendo valor junto con el equipo gestor y junto con la compañía. En el momento en el que Making Science tiene la opción de recomprar, como decía anteriormente, ya ha pagado toda su deuda y genera con el EBITDA en el rango alto de 27 millones de euros de EBITDA, y la conversión de cash EBITDA que tenemos en el 2027 sin deuda, pues no tiene ningún problema en comprar la participación si decidiéramos hacerlo en aquel momento porque convirtiera. Lógicamente, en el camino, pues en estos 3 o 4 años, pues habrá construido muchísimo valor y teniendo la capacidad para comprar compañías. Y bueno, SOPEF tiene una opción de venta en los años 28 y 29, en los mismos términos de la opción de compra del 28 y 29. Y bueno, la condición de la inversión de los 15 millones está supeditada a una mínima inversión de los primeros 5 millones, que viendo el histórico de Making Science, pues en los próximos 12 meses pues deberíamos hacer alguna compra en mercados donde tenemos interés en crecer. Como decía, estas compras van a crear valor para los accionistas de la holding, de Making Science Group, y no van a conllevar ninguna dilución. Y Making Science no tiene la obligación de realizar parcial o totalmente las ampliaciones futuras, ¿no? Quedando, como decía, sujeto a la decisión de la compañía en función de, bueno, pues lógicamente el valor que se cree y la participación que queramos tener en BL1. Y obviamente, pues como en cualquier fondo hay una cláusula de arrastre, pero lógicamente MCH también tiene una larga historia de cuando se crea valor, pues de renegociar los términos. Pero como decía, Making Science, esta operación pues la ve en un entorno en el que el año 27 ha pagado el 100% de su deuda, está en un EBITDA en el rango alto de 27 millones de euros y es capaz de recomprar la participación prácticamente con el cash que genera en un año. Y para terminar, ya las he ido desglosando durante la presentación, pero algunas de las razones de la inversión, ¿no? Pues, como decía, pensamos que hay una gran oportunidad de M&A en los próximos 2 años. Hay muchísima oportunidad de comprar a múltiplos 2 veces inferiores de los que se compraron las compañías en el periodo 2021 y 22, en la época en que Making Science compró compañía, con tipos de interés muy altos que se van a mantener, irán bajando, pero los próximos 24 meses no van a estar baratos. Competimos en BL1, en la división BL1, con compañías que todas tienen private equity detrás, o sea, tienen capacidad de comprar. Brain Labs, Incubeta, Jellyfish, si vemos las noticias, pues Making Science lleva sin adquirir una compañía en la división de BL1 durante los 2 últimos años, y todas estas compañías han continuado comprando compañías. No significa que nos vayamos a volver locos, pero sí tener la opcionalidad de comprar un buen activo a un buen precio es una oportunidad que Making Science no debería dejar pasar.
SOPEF es un fondo minoritario, esto es fundamental. O sea, Making Science siempre ha querido ser independiente y mantener el control. Y pues obviamente pues, hay muchas aproximaciones de diferentes tipos de todo, de equity, de deuda, Making Science, y pensamos que SOPEF es un win-win. Es una compañía que nos permite, nos va a ayudar a crecer y nos permite controlar nuestro destino, añadiendo valor para los accionistas de la holding. También como subproducto, ¿no? Oriente Medio, que es un mercado que es interesante en algunos, sobre todo en Emiratos Árabes, porque hay compañías grandes, pues nos va a facilitar la entrada, es un subproducto de la inversión. Y como decía, es un fondo de crecimiento, no me gusta llamarles private equity, es institucional con objetivos a largo plazo, fundamentalmente también por los LPs, ¿no? Por los inversores que están invertidos en la compañía. Y como decía, Making Science, estamos convencidos de que esto es una gran operación que va a generar muchísimo valor para la compañía, que Making Science tiene una ventaja competitiva con su estructura de estar dividida en 4 líneas de negocio y que traerá mucho más crecimiento más allá del guidance que tenemos publicado. Y sin más, quedo a la disposición de los asistentes para responder cualquier pregunta que tengan. De acuerdo, pues sí, muchas gracias, José Antonio. Tenemos varias preguntas. La primera, ¿consideráis que habéis cambiado de foco de crecimiento orgánico a inorgánico en relación a lo que se ha explicado anteriormente de la fase 3, es decir, crecimiento con foco en rentabilidad? No, o sea, no hemos cambiado nuestro foco en rentabilidad, sigue siendo el mismo, se viene viendo en los últimos trimestres, va a continuar. La única diferencia es que antes no teníamos opcionalidad y ahora la tenemos. Es muy bueno tener un foco en rentabilidad y crecimiento, que lo tenemos. Es un problema cuando aparece una oportunidad y tienes que estar 9 meses. Las buenas oportunidades normalmente son competitivas y tienes que estar buscando financiación. La compañía ahora mismo está fully funded para aprovechar cualquier oportunidad en M&A que aparezca en el futuro. De acuerdo. De la deuda neta del grupo, ¿cuánta se pasa a BL1? Sí, yo creo que esto es un aspecto también muy relevante, ¿no? Y que subyace, se irá comunicando más al mercado próximamente. La financiación de todo el grupo estaba en la holding mayoritariamente, y previo a la ampliación se han pasado 27 millones de deuda neta a la subholding, que corresponde aproximadamente pues, al mismo, al 65% de 70% de la deuda neta del grupo, que además era la deuda que estaba, digamos, que era la contraparte del activo que había financiado, y la deuda se componía pues tanto de deuda corto, de facilities, ¿no? Confirming, como de deuda largo. En ese sentido, Making Science Group, la holding, ha quedado muy equilibrada desde el punto de vista de activos y pasivos a corto y a largo plazo. Y fundamentalmente, pues ahora mismo cada una de las business lines pues tiene la estructura de financiación dentro de su perímetro. Ujú. ¿Y con qué apalancamiento se quedará BL1 después de los 7,5 millones de ampliación? Bueno, pues al día siguiente de la inversión, si se traspasa 27 millones de deuda neta y se invierte en 7,5, pues quedamos en 20, y el guidance es 14-15 millones, pues un 70% son 10,5, pues se quedan 2 veces, ¿no? Que es equivalente al objetivo que tenemos para fin de año, ¿no? Estar por debajo de 2 veces EBITDA. Ujú. Perfecto. En cuanto a M&A, ¿qué targets vais a priorizar en términos de geografía, producto y tamaño? BL1 es una compañía de servicios, y para competir globalmente, ya estamos en 15 países, en 25 con partnerships, necesitamos hacer 2 cosas. Una es completar países importantes en los que no tenemos presencia. Cuando salimos a bolsa en nuestro folleto, decíamos que nuestro objetivo era estar en los 25 mayores mercados de publicidad del mundo. Todavía no lo estamos. Hay mercados muy importantes y áreas geográficas en las que no tenemos presencia propia. Un ejemplo es Brasil, otro ejemplo es Asia.
En estos mercados, el objetivo no es tanto el tamaño como tener la presencia para dar soporte a clientes globales. Pues recientemente, pues una oportunidad en Estados Unidos el requisito era tener equipos en todas las zonas geográficas, Asia Pacific, Europa y Estados Unidos. Entonces tenemos que tener presencia, nuestro objetivo no es ganar cuota de mercado en Indonesia, ni en Singapur, pero sí tenemos que tener equipos que den soporte en esos mercados. Entonces, pues Asia es otro mercado, otro ejemplo sería Brasil, ¿no? Por un lado, es cubrir los huecos que nos faltan y el segundo objetivo es conseguir masa crítica en los grandes mercados. Todas las compañías líderes globales son fuertes en Estados Unidos, son fuertes en Inglaterra, son fuertes en Alemania. Nosotros es donde tenemos que seguir creciendo. Making Science es muy fuerte en España, es muy fuerte en Nordics, es muy fuerte en Italia, es fuerte en Francia. Estamos construyendo una base fuerte en Estados Unidos, tenemos que seguir más fuertes en Estados Unidos, en Inglaterra y en Alemania. Esas serían las prioridades. Pero bueno, como digo, en nuestro enfoque hacia el M&A es muy prudente, muy incremental, porque pensamos que va a haber muchas oportunidades. Estamos en un mercado de compradores. Hay muchas compañías en venta y hay pocos compradores. Y bueno, pues, pero bueno, los objetivos, las áreas geográficas son las que he dicho. Perfecto. Y al hilo de posibles adquisiciones futuras, ¿qué rango de múltiplos estáis dispuestos a pagar y con qué estructura de pagos? Porque, bueno, entendemos que ahora en BL1 sería más difícil incluir un componente de acciones como parte del pago, ¿no? Sí, lógicamente, sí, lógicamente. Sí, bueno, nosotros en la fase 2 de la compañía las acciones jugaron un papel muy importante. Como decían, queremos diluir poco a los accionistas que están en la holding y el objetivo es no pagar con acciones en las compras. Serán combinaciones de pagos y pagos aplazados y earnouts. Y esa va a ser la estructura fundamental. También modelos de compra, por ejemplo, la compra de Celsius en Francia y de Atmáquina con un 51% y una compra posterior del resto de la participación. Overtime es un buen modelo de compra también de las compañías que no te obliga a dar acciones, no te carga de deuda y te da el control de las compañías y a la vez obtiene un incentivo. Iremos más por un modelo de cash más pagos diferidos y compras de 51%, luego complementadas en el tiempo con la compra del resto de participaciones y en general pagos diferidos y earnouts largos en el tiempo, Ujú. 5 años. Hasta ahora hemos tenido 4, 5, 6 años. La tendencia será más 5 o 6 años. De acuerdo. Y por último, y volviendo al acuerdo de financiación con SOPEF, ¿podéis comentar las condiciones de las opciones de compra y venta? Pues no, no podemos. O sea, están en términos de mercado y en términos normales para un fondo de crecimiento. Y como decía anteriormente, son perfectamente asumibles para la compra de Making Science de las participaciones en los años 27, 28 y 29, por lo que decía anteriormente. Nosotros en los próximos 4 años, en la parte de deuda, amortizamos toda la deuda y lo que vamos a tener es equity. Pero no podemos comentarlo. De acuerdo, pues no hay más preguntas, José Antonio, así que podemos dar por finalizado la ronda de preguntas y respuestas y el webinar. Pues muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias a todos los asistentes por incidir en la importancia de este acuerdo para Making Science. Es un acuerdo diferente y en un primer momento puede crear sorpresa, pero pensamos que va a generar muchísimo valor para Making Science. Muy pocas compañías listadas pueden hacer este tipo de cosas hoy porque no tienen la estructura. Making Science la tiene y, por supuesto, dar las gracias a todo el equipo de Making Science que ha trabajado en este proyecto, a SOPEF y a todos los accionistas de Making Science que confían en la compañía. Muchísimas gracias. Gracias.